En un mundo donde el liderazgo y el servicio son esenciales, un grupo de mujeres se une con un propósito común. Mujeres Líderes en Servicio es mucho más que una organización. Es un movimiento, un faro de esperanza y cambio. Trabajamos desde nuestras comunidades, desde nuestros hogares, desde nuestras instituciones, desde nuestras pasiones. Nos unimos para crear un mundo más equitativo, inclusivo y justo para todos. Cada una de nosotras tiene una voz poderosa. Y juntas, elevamos ese coro para inspirar y transformar. Únete a nosotras en este viaje. Únete a Mujeres Líderes en Servicio. Juntas, sí podemos. Que viva el 8 de marzo. Que viva un Perú igualitario. Vale decir que vamos a suponer que vivimos con igualdad, donde ninguna niña deja de ir a la escuela, donde los casos judiciales se resuelven totalmente ágiles. No perdamos la esperanza que todas las mujeres podemos ser lo que queremos ser cuando queremos y que nuestras decisiones son respetadas. Bienvenida Lambayeque, Ayacucho, Chiclayo, Cañete. Bienvenidas todas y cada una de ustedes. Hoy, qué gusto que se hayan venido desde tan lejos. Liliana, qué gusto. Y no doy los nombres de cada uno. ¡Ay, qué linda mi Pierina! Mi guerreraza. Bien. Las abrazo con todo mi cariño. Mujeres Líderes en Servicio tiene 4 años de vida institucional. Nos reunimos por fechas claves. Estamos en 22 de 25 regiones. Cada una de ustedes maneja instituciones. No, estamos en Pedagogía del Amor, está en Red Human, que es una red global. Cada una de ellas a ver ahora a cada uno de sus equipos. No quiero seguir sin agradecer a Natalia Manso. Anteayer me llevó a la Universidad Pacífico a ver cifras que hasta la fecha no las había visto. El costo de la violencia en las economías de los países. Súper interesante. Hoy la escuché en RPP y también me encantó. Pero gracias por darnos estas facilidades y porque siempre nos acompañas. Gracias, Natalia. Bien, vamos a tener el sumo placer de escuchar a una mujer guerreraza, pero aparte de guerrera, recontra trome. Pero aparte de recontra trome, súper feminista, de esas de las mejores y de las buenas. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a mi querida Marisol, que va a tocar el tema de seguridad jurídica con enfoque de género. Vamos a aplaudirla. A Gloria, sí, ¿está bien? No. Ahora sí. Tengo la voz fuerte, fallar en el micrófono. Hacerle a Gloria este espacio y la oportunidad, ¿no? Yo creo que siempre hay que detenerse. Y además tratar de entender el proceso del día. No sé si ustedes amanecieron con flores, regalos, a la media hora, respuestas de no me felicites, felicítame cuando ya no sienta miedo. Y yo creo que todas tenemos esta confusión de qué cosa está pasando de verdad el 8 de marzo. Entonces hay que detenerse. Todo este tema, además del señor mayor, machistón, criado pues en una estructura patriarcal, que te dice, no sé, algo como respondona o qué linda, son ustedes unas reinas, ¿no? Y tú tienes ganas de decirle, sí, yo lo único que quiero es que lavemos los platos entre los dos, ¿no? Para que yo pueda también desarrollar mi potencial y tú también el tuyo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que... Hoy es un día en el que necesitamos detenernos, ¿no? A decir, ¿cómo hacemos que este enfoque de género permita que todos tengamos unos lentes, que es lo que es el enfoque de género? Es una herramienta, no es una ideología, no es un título, es una herramienta. Es como que te pusieras un celofán y todo lo vieras a través de ese enfoque. Entonces, todo lo que haces en la vida, sobre todo legislación, pensara en el momento en el que la diseñas, esta norma, ¿cómo implica o cómo afecta la igualdad? Es tan simple como eso. Claro, suena simple. Vamos hoy día, rápidamente, porque no quiero, y además les puedo compartir el PPT,
corrija unos acentos que me faltan, pero que sepan que esto ha sido una conquista. Esto es otro tema que también olvidamos, no sé si lo podemos pasar ya, que esto ha sido una conquista, que es una conquista, que no es una cosa en que amanecimos con derechos, y cómo se ha ido consolidando esa seguridad jurídica, y qué cosa es seguridad jurídica. Todo esto muy rápido, y entiendo que no todas son abogadas, así que no voy a hablar en difícil, porque parece que a nosotros nos enseñaran a hablar en complicado, la verdad. Voy a decir las cosas como son, como creo que son, sobre la base de normas, por qué es importante no permitir retrocesos y por qué, aunque la norma retroceda, el derecho no. Y cómo es que ayuda cuando la norma responde a la realidad o busca cambiarla como una norma de cuotas. Y cuando esa ley de cuotas, en vez de ayudar, perjudica, ¿no? Entonces, no creo que nos dé tiempo para todo el ejercicio, pero por lo menos sí parte de él. No sé si podría pasar la siguiente, por favor. Miren, primero, la seguridad jurídica. No existe el concepto de seguridad jurídica a nivel constitucional. No existe. Si ustedes revisan un artículo que diga seguridad jurídica, valor, ¿dónde se desarrolla el concepto? En lo que se llama el bloque, gracias, el bloque de constitucionalidad. En ese bloque de constitucionalidad hay una sentencia del Tribunal Constitucional que luego se ha ido repitiendo, por supuesto, como precedente, que define la seguridad jurídica más o menos así. Es el principio o valor que se encuentra dentro del espíritu garantista de la Carta Fundacional. En castellano, no está escrito, pero ahí está escrito. O sea, ese es su aliquid, esa es su esencia. ¿Y qué cosa significa? Que es lo más importante. La certeza. Más de cuál va a ser la conducta de los poderes públicos del Estado y de las demás personas al desenvolvernos dentro de los cauces del derecho y la legalidad. Y la ley debería ser eso. ¿Recuerdan que una vez alguien le pegó a un policía? ¿Está mal que le pegue 8 años? Ya, eso es lo que lesiona a la humanidad. No es un tipo penal, en algunos casos sí. No es esa sensación frente a una norma que hace que tú digas, o la ausencia de una norma, esto me golpea, esto no es justo, esto no está bien, esto no es correcto. Bueno, la seguridad jurídica lo que busca es que, como somos un Estado de las reglas estén suficientemente claras como para que todas y todos sepamos qué va a pasar si yo hago A o si yo hago B. ¿Y qué puedo esperar de la conducta de A o de la conducta de B si yo hago C? Eso es seguridad jurídica. No funciona un Estado jurídico. O sea, si uno no sabe lo que va a pasar, no solamente se cae el mercado, que se cae la jurídica, sino que uno no denuncia, porque no sabe qué va a pasar si denuncia, si finalmente termina viniéndose todo contra ella, y las mujeres sufrimos de un problema de seguridad jurídica respecto a un montón de cosas. Recientemente, hace no más de un siglo, no votábamos. No se olviden de eso. Recientemente, hace no más de un siglo, menos de 70 años. Y solo en la 79 se reconoció expresamente nuestro derecho a la igualdad. Antes no existía. O sea, no, muchos años. Y los son generacionales. La tecnología nos ha distorsionado. Hoy nos están viendo un montón de personas por Zoom. Eso no existía. Cuando yo era chica, yo llamaba por teléfono con un cable que estaba amarrado a la pared. Verías acá. Que nos pintamos las canas, pero ahí estamos. CDF venía LKJ. Lo más parecido, las chiquillas no, pero las que ya tenemos en cuenta, lo más parecido al celular era el zapatófono del Superagente 86, ¿sí o no? ¿No? Y nos daba tanta risa que se puso el zapato acá y andamos, bueno, sústense, 45 y eso también se ha dado en derechos, en el reconocimiento de derechos. Pero socialmente las generaciones nos vamos adaptando, ¿no? Nos vamos adaptando. Por eso es que ya a los 80s, los 90s les cuesta más agarrar el celular. Yo me he demorado un montón en aprender el Yape. Aprendo Facebook y sale TikTok y me voy. Cada vez que aprendo uno sale otro. Pero bueno, entendamos. La importancia del reconocimiento y el diseño de una política pública es esto, la seguridad jurídica, la certeza. No es la buena voluntad de una autoridad, es tu derecho, que se reconoce y que puedes exigir. Hay además un reconocimiento a un grupo especial de protección. Este nombre fue tomado de la Carta Andina para la Promoción y Protección de Derechos Humanos. En corto, cuando ustedes quieran revisar cuál era la foto de la mujer de los 13 grupos de especial protección que existen en Perú o vulnerables, revisen el Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021, que todavía está vigente, pero
No importa, como el diagnóstico es pre-COVID y el COVID nos ha retrocedido, el diagnóstico es más o menos el mismo. Te habla de cómo están los niños, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los trabajadores y trabajadoras del hogar, las personas con discapacidad, las mujeres. Entonces, entre algunas de las cosas que te dice, primero identifica colectivos de personas que tienen una precaria vigencia de sus derechos a la igualdad y no discriminación en general. Por eso aplica un principio que se llama interseccionalidad. Ustedes dirán, ¿por qué tan complicado? Porque necesitas entender qué hay detrás. Lo que hay detrás es que tú eres mujer. Yo soy mujer, pero además de ser mujer, soy chiquita. Además de ser mujer, no soy tercera edad, pero casi. Además de ser mujer, soy de la costa. O sea, tú tienes a tu característica de ser mujer, podrías ser además indígena, podrías tener además una discapacidad, podrías estar presa. Cada cosa que te hace vulnerable se suma y confluye. Eso se llama interseccionalidad. Es decir, cuando cruzan las características de una persona en todas estas precarias vigencias de sus derechos a la igualdad y a la no discriminación. Ser mujer en el Perú es complicado, pero ser mujer y ser indígena es más complicado. Ser mujer, ser indígena y tener una discapacidad es mucho más complicado. Ser mujer, ser indígena, tener una discapacidad y ser lesbiana. Y así, mujer, indígena, discapacidad, lesbiana, trabajadora del hogar o defensora medioambiental. Eso es interseccionalidad. ¿Y qué supone? El sometimiento a un estado temporal de vulnerabilidad, la necesidad de que se asegure su existencia, las condiciones de trato desigual, etcétera. El Perú tiene una de las tasas más altas de desigualdad global, ¿eh? Cuartos en el mundo. Eso mide acceso a servicios, una serie de cosas. Pero en el Perú hay un índice de desigualdad. La única encuesta que se ha hecho la hizo Oxfam. Encontró Oxfam que la mayor tasa de desigualdad en la percepción ciudadana era de acceso a la justicia. ¿Eso qué significa? La antítesis de la seguridad jurídica. O sea, si hay una desigualdad en su máxima expresión en el Perú, es que todos sentimos que no existe la justicia. Durísimo, ¿eh? En un Estado de Derecho. Por eso, Chapa tu Choro tuvo éxito. Y Chapa tu Choro y déjalo paralítico tuvo más éxito, pero eso que nos da risa a todas, igual que Roba pero hace obra, describen situaciones que reflejan que el Estado fracasó. Por eso es que somos un Estado fallido según el Latinobarómetro. Porque hay una tasa de impunidad alucinante y porque se roban la plata en temas de corrupción. Entonces, las dos cosas en las que se concreta el poder del Estado, capacidad de hacer cumplir la ley y capacidad de distribuir tributos, ha fracasado en el Perú. Y eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo todas juntas. Ahora, te quiero fijar conceptos, ¿ya? Nosotros representamos el 51% de la población mundial. Estamos sujetas a discriminación, segregación social y desigualdad. No se miren, por favor, en primera persona, porque no funciona. O sea, yo no podría decir que yo he sido segregada, pues no puedo, o que he tenido un trato desigual, porque yo nací en un hogar maravilloso, todas éramos mujeres, mi papá era un hombre adelantado a su época, mi mamá era gritona, fuerte, primera promoción de profesionales, allá nadie le decía lo que tenía que hacer, ni ahora. Nunca tuve que atender a mi hermano porque no tenía hermanos. Entonces, no sé, entré a la universidad y hice política universitaria y soy una mujer, pues, digamos, se me ve por lo menos, no soy tanto, me encantaría fuerte. Me encantaría que fuera la mitad de lo que se ve. La voz ayuda, ¿no? Para compensar el 1,5 metros, pero la verdad, claro, pues imagínense con esta vocecita, de este tamaño me muero. Sí, hablo así de fuerte. Es que sí tenemos un problema en nuestro país cultural de las mujeres. Si yo soy profesional, si puedo hacer una maestría, si puedo hacer un doctorado, si soy notaria, todas esas cosas son privilegios. En un país profundamente desigual. ¿Y eso nos tiene que avergonzar? Por supuesto que no. Nos tiene que hacer mucho más responsables. Hay que igualarnos arriba. Y para eso hay que chambear. Entonces, masculino, ¿no? El hombre figura con el paradigma de la dominación. Así trabaja. La dominación. En cambio, nuestro paradigma es el paradigma. Por eso es que el cuidado es tan importante y todos los debates que hay sobre cuidado son tan importantes, porque todas las mujeres tenemos culpa. Y no es que los papás sean malos, no necesariamente. Hay hombres maravillosos y padres maravillosos. Yo he tenido la suerte de tener un super papá y un super esposo. Pero ellos no sienten culpa cuando no pueden llevar a su hija al cole o al dentista. ¿Por qué nosotras sí? ¿Por qué? Porque tenemos el paradigma del cuidado. Como y es maravilloso, no lo perdamos, ¿ah?
Lo que hay que hacer es generar condiciones en el Estado para que ese cuidado se pueda dar sin que nosotras tengamos que renunciar a nuestro crecimiento personal. O sea, yo no quisiera sentirme menos culpable, yo quisiera haber podido ser mejor mamá y ser mejor hija con mi madre, pero bueno, deje chambear, pues, ¿no? Tienes que racionalizar el tema. Segundo, hay un problema de violencia sexual, física y psicológica que tenemos que enfrentar, y eso hay que denunciarlo. Prevención, investigación, sanción y reparación, ese es el deber del Estado, y el nuestro es ayudar a las mujeres a explicarles que te pegó una, te pegará siempre, y en una de esas te mata. Ayudarlas a enseñarles caminos para que dejen al marido y enseñarles cómo pueden sobrevivir y seguir alimentando a sus hijos sin necesidad de que él esté a su lado, siendo una presencia que perturba su vida y la de sus hijos. Y eso se hace con cariño. Nosotros sabemos cuando una mujer es maltratada, se le nota en los ojos el dolor. Cuando los niños que van a... Eso se nota. Solo que a veces preferimos no notarlo mucho porque te tienes que hacer cargo, pues. Y hay que hacerse cargo. Participación de las decisiones, cada vez hay menos, hay solamente 2 mujeres gobernadoras regionales para darles un ejemplo. Eso supone representación, cuotas de género, pero la cuota de género no solo es un número, eso lo sabe mejor que nadie Gloria, la cuota de género es un conjunto de acciones del Estado para reducir en una... Facilito. Yo hago un estudio y digo que dentro de 20 años el 50% de mujeres vamos a estar en la universidad. Entonces, ¿qué hago? Adelanto la cuota y digo, tiene que haber un 50% de mujeres en la universidad. Pero si no hago un conjunto de medidas afirmativas o discriminación positiva o diferenciación, todo es lo mismo, y no preparo a las mujeres para que por lo menos estén niveladas en lo académico, cuando entren a la universidad las van a votar. Y cuando las voten se van a sentir brutas, que no saben, que no dan el nivel. Este ejemplo que les pongo es muy indígena, por ejemplo. Beca 18 para el mundo indígena sin políticas públicas afirmativas. Los chicos son los mejores del colegio, pero el colegio es un desastre. Y cuando llegan a la universidad becados sin un soporte, los niños no pasan y regresan a sus pueblos a ser alcohólicos. Porque la política se diseñó mal. Por eso es tan importante la seguridad jurídica aterrizada en políticas públicas eficientes. No es un tema político, no es un tema de colores. No, o sea, bueno, sí, el morado tiene todo un significado, el lila, todo un significado en el color del humo que salía de la fábrica donde quemaron a las mujeres un 8 de diciembre, por eso es que, perdón, un 8 de marzo, y por eso es que lo recordamos. Pero la verdad es que si no diseñamos políticas públicas eficientes, la cuota de género termina jugando contra nosotros. Es urgente que las diseñemos y las diseñemos bien. Esas son las acciones afirmativas. Y hay que trabajar en autonomía económica. Las mujeres no ganamos lo mismo que los hombres, aunque hagamos el mismo trabajo. No se pongan como ejemplo. No piensen en la media. Ustedes no son la regla, son la excepción. O sea, hay que metérnoslo en la cabeza. Hoy día hablaba con la primera decana de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. ¿Saben después de cuántos años? 104 años. 104 años. Entonces hay cosas. Genera además que las mujeres no lo puedo avanzar por alguna razón. Por favor. No terminamos nunca, nos levantamos más temprano. Somos competentes. Con ese chip. ¿Qué tenemos que demostrar permanentemente en nuestra competencia? Porque las políticas en general, que levanta la cabeza, ahora es flaca, ¿qué les importa si a mí me gusta comer chocolate? ¿O qué haces con tu vida personal? ¿Qué les importa? Pero te dan por ahí, ¿no? Y ya no me acuerdo quién fue, que a una mujer cuestionó en su rol de mamá, ¿no? Que era una mamá, una mala esposa, una mala hija. O sea, es permanente. Entonces, hoy día hay que recordar cuál es el trabajo, qué es lo que tenemos que hacer, recordar a las que dejaron su vida en esto, recordar a las Inés Estello que hay en nuestro país. O sea, Inés Estello tiene 79 años. Cuando ella nació, no había derecho al voto, no había derecho a la igualdad. Les aseguro que era la única en su salón estudiando Derecho. Les aseguro que fue la única que siguió ejerciendo. Les aseguro que fue de los primeros rostros en el sistema de justicia. O sea, que se han dejado el pellejo en esto y la vida, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que se enfrentan a nivel internacional? Esto no tiene nada que ver con la política local ni con lo que diga ningún fundamentalista de ningún lugar. Estos son conquistas de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se llegó a la conclusión de que si había una tercera guerra mundial sería la última, no tengo que explicar.
Ya les dije, Hiroshima, Nagasaki, tecnología, bomba, hoy, ¿no? Después de que estallan las bombas de Hiroshima y Nagasaki, los gobernantes que siempre han sido como ahora malos, bueno, siempre ha habido mediocridad en la política. La política saca lo mejor y lo peor de la gente. Si la gente buena no se mete la gente mala. Pagar el costo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes se dieron cuenta. No encontrábamos, sería la última, acabaría la vida tal y como la conocemos. Así que lo de Israel no es un chiste. Y Ucrania y Rusia tampoco. Más allá del tema y del desastre humanitario, es un problema de mañana se acabó. Entonces hagamos que las cosas estén mejor. ¿Y qué hicieron? Eso es un concepto que... La justicia social, ¿en qué aterriza? Después de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué establece para los estados obligaciones? ¿Qué obligaciones? Respeto, garantía e implementar en el derecho interno. ¿Qué cosa? Medidas que garanticen goce de derechos, combatir la violencia y la discriminación administrativas, ejercicio, acciones afirmativas. Esas son las obligaciones que los estados hemos asumido a lo largo de un proceso, por favor, si lo podemos pasar, un proceso que no empezó ayer, han habido muchos avances y muchas dificultades. ¿O no mujeres, hay más niñas escolarizadas hoy? Parece obvio, pero no es obvio. El nivel de deserción escolar es horrible. Y en niñas ni siquiera era deserción, no iban al colegio. No iban. Menos niñas obligadas al matrimonio. Mujeres con cargos en parlamentos y posiciones de liderazgo es para fomentar la igualdad de género. Tercero, de afuera. Hoy lloramos, pues. ¿Cuánto hemos avanzado? Antes le teníamos que pedir... ¿Acaso? Y normas sociales discriminatorias. Hoy procesos en muchas materias. Mujeres infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político. Yo creo en la familia, creo que hay que fomentarla, me parece lo más importante, pero necesitamos un ministerio de la mujer. Por interseccionalidad. Porque hay que proteger a las familias de mujeres que son madres solteras. O sea, porque el ideal es el ideal, pero la realidad es otra. Y sobre la base de esa realidad hay que legislar para proteger. O sea, si las mujeres necesitamos leyes que nos faciliten el cuidado de nuestros padres y nuestros hijos, las madres solteras lo necesitan multiplicado por 3. Porque son mamá, papá, psicóloga, chef, enfermera, todos juntos. Mujeres infrarrepresentadas de violencia sexual o física por su pareja en los últimos 12 meses. Datos del 23. Un quinto. O sea, 1 de cada 5 mujeres. Lo que pasa es que no hablamos. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Voy a correr del reconocimiento del derecho a su efectividad. Hay un gran avance legislativo, se los voy a dejar. La Convención Interamericana empezó en 1948, todo esto post Segunda Guerra Mundial. La Convención de los Derechos de la Mujer política, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar contra la mujer. La siguiente, por favor. Esto es un chiste. De concesión de los derechos. ¿Cómo empieza? Los gobiernos, representados, bla, bla, que la mayoría de las repúblicas americanas inspiradas en el elevado principio de justicia ha concedido los derechos políticos a la mujer. Ha sido una aspiración reiterada de la comunidad americana equilibrar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos políticos. Ustedes leen ese texto, que es un referente para nosotros, y en realidad te reconoce, la mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades. Redacción del año 48. O sea, malos, no, es otra cabeza. Nos peleamos, abrimos los ojos. Abrimos los ojos. La siguiente, no, esta parte de noblemente su responsabilidad como compañera. Me dan ganas de cabezas. Perspectiva. La ONU es una carta fundacional que no discrimina, o tienen que ubicarla en su época. El principio de no discriminación es el fundamento de todos los derechos humanos. El Consejo Económico y Social fundó la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer. La Declaración Universal habla de la discriminación. La clave es el respeto en aquello que tenemos igual y en aquello que nos diferencia. La siguiente, por favor. Esta es una línea de tiempo solamente para que nos fijemos, ¿no? En el 75
Año Internacional de la Mujer y primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, sobre todo los más jóvenes. Muchas muertes. Siempre. Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, CEDAW 79, Segunda Mundial sobre la Mujer 80, Nairobi 85, Beijing 95. Digamos, o sea, ayer no nació el enfoque de género, es una conquista. No bajemos los brazos tan fácil porque nos quieren asustar. Eso es un concepto ideologizado, es una herramienta. La siguiente, por favor. ONU Mujeres surge en el 2010, se fusionan instituciones y organismos que veían temas de mujeres y el objetivo número 5, lograr igualdad entre los géneros y empoderar. Siguiente, por favor. Ese concepto que lo demás lo he tomado del Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú. Ese es nuestro de hoy día. Estas mujeres y hombres en una sociedad conoce y explica las mecanismos que producidas por la desigualdad de género. Es un instrumento. No se dejen confundir. No es la agenda LGTBQ+, no. Por supuesto que impacta en clave de derechos, como no podría ser otra. Pero no dejemos que esto que nos ha costado tanto conquistarlo va a la política, porque ahí sí perdemos todo. Y todos, en realidad. La siguiente y ya la última, para respetar mis 5 minutos que he prometido ahorrar. Ya les expliqué el enfoque de interseccionalidad, no hay mucho tema. Y bueno, estas son las brechas que se reconocen. El propio Estado peruano, estas son las brechas. Y un diagnóstico. Fue una negociación con el adulto Fujimori, la verdad es que la pena revisarla. En política, en participación económica, en nuevas tecnologías y en uso del. La siguiente, porfa. Ahora, recuerden esto, acabo. Mi caso no es la regla. O sea, no actuemos sobre la base de la experiencia personal. Además, juzgar sobre la base del conocimiento y después actuar. En el Congreso estás debatiendo temas de mujer, te diga, ay, pero todo el día se quejan, ¿para qué quieren cuotas? Que lleguen como todas hemos llegado acá. No es tan sencilla, ¿no? Esa es tu historia, no es la regla, ¿no? No eliges dónde naces y escuchas. Tampoco tenemos que avergonzarnos, porque es al contrario, eso es más responsabilidad. Más dones, si quieren ponerlo bíblico, más responsabilidad. Más capacidades, más responsabilidad. Para dejar de tener una vida existencial y tener una vida trascendental, trascendente, ¿no? Nunca la opción preferente por los pobres, por los descartados, por los que quieran. Para no olvidarnos a quién nos debemos, ¿no? ¿Por quién tenemos que trabajar? Y las acciones, no las palabras. O sea, no puede decir cualquier cosa, pero si no enseña con el ejemplo. A mí de chica, yo fui mamá vieja, cosas que ¿no? Mi hijita, chito, tres leches, mamá decía porque no pude tener hijos, en fin, Dios me regaló a mi hija. Y estudié todos los libros los fichaba, los imaginaba, fichas ahí, para ser una buena mamá. Y el mejor regalo fue una de estas profesoras que te ayuden a preparar a las niñas, a que digamos, movimientos y demás. Me dijo, mira Marisol, un no de verdad. No es no a todo porque si no, es sí. Un no. Segundo, nunca le digas a tu hija, no cuentas y contesta ese teléfono y que no estoy. El ejemplo. Las acciones. Y a lo que nos llama, y la última, ahora sí, de verdad. Y ahora sí. Lo último que quiero decirles es que este día tiene que recordarnos nuestros deberes. Tiene que ser un día de gratitud por todas las mujeres que se dejaron la vida. Así que si hay que decir feliz día de la mujer, sí, le podemos sumar feliz día de la mujer por esas mujeres que se dieron la vida para que estemos donde estamos. Sí, es un día feliz porque otras mujeres hicieron la pelea. Hay que conmemorar todas esas luchas, toda esa sangre, todo ese dolor. Hay que enseñar a todos estos hombres que quieren ser aliados, pero no saben cómo, no tienen la menor idea, pues, porque tienen otra cabeza. Hay que enseñarles, poquito, sin pelearnos con ellos, ¿no?
sin pelearnos con ellos, ¿no? No, es que cuando te dicen doctorita, ¿a algún doctor le dicen doctorito? ¿No? Doctorita, yo doctorita, pero no, es porque soy mujer. Doctorita, no puedo ser. No me voy a pelear, pues, ¿no? No, si me dice señorita ahorita sí acepto. No, de verdad, hay mucho que hacer. Hay que hacerlo con empatía. Hay que hacerlo entendiendo los cambios generacionales, los cambios sociales son generacionales. Hay que hacerlo sin enfrentarnos. Hay que hacerlo sin generar resentimiento. Hay que hacerlo como lo hacemos las mujeres, sin imponernos, persuadiendo. Para vencer hay que convencer. Muchas gracias. Y desde, y desde el calor del norte, Rosita Puente. Gracias. Felicitar en primer lugar a Marisol, psicóloga, ¿no? Pero y si por ejemplo, diaria, ¿no? Por ejemplo, no he visto muchos casos de maltrato a las mujeres de la tercera edad, que muy poco se habla del, ¿no? En el caso de las niñas también, ¿no? O sea, el ciclo de vida, ¿no? Que se da ¿cierto? Entonces, nosotras en muchas cosas, pero creo que todas hemos pasado por situaciones, ¿no? ¿No es cierto? Hay, creo que el 75% de mujeres, ¿no? Tenemos. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando quería estudiar psicología, ¿no? Yo soy de en el colegio. ¿Cómo te vas a decir? Y después casar, seguramente que no. Entonces, y en Chiclayo, pues, carrera de psicología. Bueno, a mí me encanta mi carrera, me encanta. Docente universitaria y mucho con las directoras de los colegios, ¿no? Y justamente que cuando me pidieron, fueron las profesoras, ¿no? Porque yo otras, ¿no? Porque ¿no? Igual como el tema de la violencia en las mujeres. Entonces, y con la pandemia, pues todo, ¿no? Las brechas, las desigualdades se han profundizado. Dios en en relación al año 22. O sea, embarazo adolescente 30. Sí, estamos tratamos de hacer algo, pero las como que hemos retrocedido y Gracias, Rosita. Hemos querido ver, por un lado, la columna de la seguridad jurídica
con enfoque de género, porque el año pasado analizamos todo lo que era violencia en niñas, niños y adolescentes, los tipos de violencia en la diversidad de mujeres, y esta vez nos pidieron el tema de seguridad jurídica con enfoque de género, pero también cómo abrimos caminos para la prevención desde la educación. Por eso nos acompaña ahora una super trome mujer, que estamos en otro equipo muy importante también que se llama Inversión por la Infancia. Bueno, Marisol también está en Inversión por la Infancia y estamos hace muchos años ahí trabajando para ver qué hacemos por las niñas y niños desde que están en la barriga de la mamá. Y llegamos a la sana conclusión de que todas las mujeres a lo largo de su historia de vida tienen que prepararse para poderlos preparar a ellos. Y esa es la educación. Está con nosotros la ex ministra de Educación, nuestra querida, adelante, nuestra querida Patricia Correa. Bueno. ¿Ya? Ok. Presentación, lo cual es una desventaja, pero a ver, voy a arreglármelas. Quería contarles de verdad, porque hoy, los 8 de marzo, normalmente, uno trata también de construir, reflexionar, como me lo decías, Marisol, y hoy lo que ocurrió en todos mis WhatsApp eran números, era una cantidad de encuestas, y claro, yo decía, ¿cómo cruzar? Tenemos hoy información como para analizar caminos, que es que me ha invitado también a compartir con ustedes. Y como el tema se llama Caminos para Prevenir, y he sido, digamos, también he tratado de hacer la tarea de violencia, me hacía la pregunta si es que realmente nosotros hemos estado trabajando solo en la prevención, ¿no? O en la atención, y mucho menos, claro, hemos dejado de lado la reparación. ¿Por qué? Porque los casos que tenemos al frente se convierten en datos. Y esos datos nos dicen cómo prevenir. Pero no le hemos puesto un peso importante al cómo resarcir. Y ese dolor, nosotros como mujeres, que efectivamente no somos el promedio, pero quienes sí han sido vulneradas desde pequeñas, y hablo desde 0 a 5 años, porque allí empieza la brecha de salud, de educación, en fin, de apego, de cariño, de afecto. Ese punto creo que es el que nos condena a lo que nosotros hoy sentimos que no hay futuro. Porque como no hay reparación, perdemos la esperanza. Dos casos que también me motivaba, porque prometo que voy a hablar de los caminos. En el 18 llega un caso constitucional, porque en educación no hemos judicializado, no hemos demandado, no sentimos que es un derecho. Creemos que ir a la escuela ya es el derecho. No. Pero las hermanas Ciesa en Amazonas, 2 hermanas, Elita, y no recuerdo el otro nombre, las hermanas Ciesa Fernández, de 17 y 18 años, llegaron a la escuela, bueno, estaban en la escuela, no habían estudiado la secundaria porque la escuela más cercana estaba a 4 horas. Por lo tanto, no tenían los recursos para movilizarse, no llegaron a la escuela. Entonces, 17 y 18 años deciden inscribirse en lo que el sistema educativo en el Perú llamaría la educación básica alternativa. Pero no existía tampoco la educación básica alternativa y ellas querían seguir estudiando. Ocurre que la escuela secundaria más cercana, que está a media hora, las acoge. La regular, donde habían niñas, por supuesto, de 11 a 16 años. Ellas estaban por el promedio superior de edad. Ya deberían estar en la EVA. Pero el director decide acogerlas. Porque creía que ellas no iban a tener otra alternativa de terminar. El Estado ahí no le estaba dando la oportunidad de una educación básica alternativa. Increíblemente, la Unidad de Gestión Educativa Local, que debe defender los derechos, que debe tener claro, la UGEL, decide denunciar al director de la escuela. Se va
por supuesto, se gana en primera instancia, gana la UGEL, pero se decide apelar. Tribunal Constitucional sentencia, por supuesto, que ellas tenían el derecho. Pero lo interesante de todo esto es que dice, ojo, a pesar que el Estado peruano tiene que tener en el sistema una educación básica alternativa para las niñas que no pudieron estudiar a la edad que debían estudiar, les dice, bueno, esta es una excepción porque además es un territorio lejano, es Bagua, la Amazonía, o las Amazonías que nos desnudan plenamente en todo lo que ya sabemos. Pero hay algo interesante en la sentencia. Le demanda al Ministerio de Educación, al Tribunal Constitucional, y les dice, bueno, ¿saben qué? Ahora ustedes tienen que incorporar a lo rural, invertir más, pero le demandan al Ministerio de Educación. No demandan al gobierno regional, no demandan al gobierno local. Y esa es la primera idea que traemos. El gobierno de la educación es un gobierno compartido. Y hay una falsa idea de que todo se tiene que decidir en Lima. Es imposible que se diseñen programas que reflejen la realidad y necesidad de nuestras niñas, de nuestros niños, sobre todo de nuestras niñas. Y puedan diseñar programas desde Lima. El gobierno regional tiene que hacerlo porque es gobierno de la educación y deberían en el nivel regional, ¿no? Los gobiernos locales, por supuesto, 20 que el currículum nacional de hoy también se cumpla. Es decir, ese currículum que descuidado, creo que todo este y ahí quiero coger algunas cosas que además Marisol ha también necesitamos construir nuevos discursos, nuevos lenguajes. Y hoy vengo provocativamente, y yo no sé si lo usamos cotidianamente, yo lo he hecho, yo he usado esta definición, pero luego de ir mirando el currículum y viendo cómo las docentes empiezan a trasladar ideas a nuestras niñas, a nuestros niños, que además luego se prolongan en paradigmas, es que creo que desde educación ya no deberíamos hablar de empoderamiento de la mujer. Porque el empoderamiento de la mujer viene desde alguien que está afuera a darte. Esto que nos decías ahora, miren, nos han concedido, no nos han reconocido. Entonces, yo te concedo ese poder. Y lo traigo acá como una reflexión, porque lo escucho además mucho con nuestras docentes que hablan también, necesitamos empoderarnos. Ya. Pero en realidad lo que necesitamos es reconocer que nosotras tenemos poder y que no lo ejercemos porque creemos que no lo tenemos. Y eso en educación es fundamental para romper ese paradigma de que nuestras niñas, sobre todo nuestras adolescentes hoy, no pueden decidir y son inclusive los padres, y quiero tener aquí una reflexión adicional, los padres y las madres de familia tienen que involucrarse, pero no hemos tenido en el país una estrategia de trabajo con las familias, salvo las que salen, otros la tienen, por ejemplo, los grupos conservadores que salen a decir. Entonces, porque así como hemos llamado, ella aparece, pero en realidad la academia lo plantea Marisol, y mis colegas en la academia siempre lo dicen, cuando los chicos se van de la escuela dicen la deserción escolar. Y está tan pegado que la deserción escolar detrás tiene la idea de que ellos son responsables, ellos son unos desertores. Y las niñas son las desertoras, porque se van, porque prefieren casarse en comunidades andinas tempranamente. Y no. Nuevamente, necesitamos repensar estos lenguajes. Aquí se trata de que el sistema las esté expulsando. Y las expulsa cuando están embarazadas, las expulsa
porque no tienen los recursos para estudiar, las expulsa porque tuvieron anemia en su primera infancia. Y eso las condena. Y ahora voy a referirme a las niñas, porque eso pasa con los niños también, pero mucho. Cuando eres padre, eso te debe llegar todo lo que significa para las que deciden ejercer. Y si no, entonces, creo que en este primer punto de abordar la educación, algunos caminos para pensar nuestros lenguajes, que tienen una carga histórica y que hoy simplemente afirmado y la seguimos muchas veces repitiendo, pero no hacemos ese alto para decir qué estamos trasladando con estos lenguajes, ¿no? Lo de empoderamiento, lo digo porque además Elisa Villavicencio, tal vez ustedes conocen algunas, historiadora, 5.000 años de historia del poder y la mujer en el Perú, nos dice que nosotros fuimos perdiendo derechos, fuimos perdiendo poder porque en realidad nuestras antiguas peruanas eran gobernadas. Ellas fueron las que han logrado que hoy lo que tenemos como agricultura en el país sea diversa, porque eran las que cuidaban. No está entrando en la escuela, eso no lo saben nuestras niñas. Y por eso es importante saber que nosotras sí tenemos poder. Fortalecerlo, tenemos que construirlo, ser conscientes. Y eso es lo que tiene que hacer la escuela. Y ahí entro el otro punto, porque Caro Luz ahora también va a comentar, y me encantó saber que casi todas estamos también interesadas en el tema educativo, tu testimonio también me ayuda a saber que lo que tampoco hemos hecho en el sistema educativo, en las decisiones de política, es que hemos dicho, las tenemos, no es la educación. Si no lo un sector que tiene un nuevo currículum, el nuestro que es de avanzado, que tiene los dos entrar al aula. Lo que y ahí está el poder. Políticas, a través de sí, porque en las maestras no va a ocurrir nada. Entonces, lo que puede haber una estrategia con maestras y con maestros, que los hay también y tienen una responsabilidad.
¿Cómo ocurre esto? Y voy a plantear un caso también actual en la Amazonía, donde las comunidades van a la escuela. ¿Por qué? Es contagioso. Está en su documento comunal. Empezado a responder. A poder hacer. Oye, donde se tiene que acortar esta brecha es en estos territorios concretos. Y es en la Amazonía donde, o en las Amazonias, tienen que haber estas estrategias diversas para que se pueda acortar brecha. Hoy, en una comunidad indígena, One Piece, lamentablemente hoy, con todos los riesgos que esto implica para nuestras defensoras de los bosques, en fin, ya se convirtió en un BRA en toda la comunidad del Marañón. Allí, una comunidad ha decidido que la niña va a recibir educación, es un acuerdo de la comunidad, en un diálogo intercultural, embarazada, para que concluya la secundaria, y las docentes, de hecho, no había ninguna docente, todos eran varones, ir una docente a su casa a acompañar. Ya, y eso sí es un logro. ¿Y eso quién lo acordó? ¿El Ministerio de Educación? Está muy lejos de esto. Ni sabe. El gobierno regional tampoco. El gobierno regional está lejos. Chachapoy, otro. La UGEL, bueno, la UGEL está cuestionada. Dicen, son otros contextos. Como si fuera 12 servicios educativos construidos lo que bien. Y este punto me parece central porque entonces también es en el territorio donde creo que podemos lograr esa articulación intersectorial. Y esa articulación intersectorial significa que la niña, la adolescente que está en la escuela, en Chachapayas, en Bagua, digamos, ahí esa niña puede lograr una atención de salud por separado. Entonces, Estado pensando en cómo mejorar la gestión, pero no pensando en una trayectoria de vida que no está partida. Que también estamos jugando un nuevo enfoque. Creo que esta reflexión que tenemos hoy, a mí me permite y agradezco porque para estar acá frente a ustedes, con la trayectoria que ustedes tienen, me parece importante que podamos empezar a pensar lo que decía Einstein, ahí está entrando, no hay que seguir haciendo las cosas que hacemos hasta ahora. Y las seguimos haciendo porque nos parece que es lo que conocemos y realmente no conocemos. Y ahí yo hago otra invitación y ahí creo que tenemos que tener un camino importante. Tenemos que reencontrarnos con mujeres líderes. Ya no hablo regiones, voy a hablar de territorios para entender que el territorio puede ser una provincia, puede ser una cuenca, puede ser un departamento, ¿no? Muy pocos departamentos son homogéneos, ninguno casi, ¿no? Yo vengo de uno que dice homogéneo, pero es mentira, porque la herencia que tiene Ica es Ayacuchana y Huancayo. No vive si no viene el agua y toda su gente, el 70% de la población, es migrante. Yo soy hija de migrantes, soy hija de Acuchana y de Piurano. Y eso significa que hay un reconocimiento también de que tenemos que empezar a construir a reconocer estas identidades diversas
y responder a ellas. Y eso no lo va a hacer el no lo va a hacer el Ministerio de Salud también, digamos, desde esta, hemos visto casos de cómo muchos promotores de salud también han tenido desencuentros con comunidades con saldos lamentables. Este país del cual nos sentimos orgullosos de su diversidad, y no estoy llevando tiempo, por favor, me dicen que al punto. Allí creo que hay un desafío bonito, sobre todo porque creo que no tenemos que perder en este momento con la crisis ni la esperanza ni la alegría, porque es difícil hablar con los maestros. Para resumir, caminar, ¿no? Estamos en 3 eventos con les ven a ustedes sentirse orgullosos. Del cual se separaron. En este, son también víctimas de lo que antes y hoy nos está, digamos, también ayer, hoy como ayer, y no estamos siendo conscientes que tenemos que mirarnos en esa dimensión también de salud mental, de salud física, y entonces de esa poner en las maestras, que es mental, dejó a ellas con un tema, y a los varones también, pero a ellas mucho más por el tema laboral dentro de la casa, ¿no? Que tenían que compartir quehaceres de la casa y también enseñar. Hay datos ya digamos, de depresión que se han incrementado y tratamientos en el seguro social. Entonces, este punto implica no solo con los estudiantes, sino con las maestras. Y tenemos que valorar ese espacio local y tener como interlocutores a los alcaldes y hacerles saber que ellos son responsables también del tema de violencia, de educación, son responsables. Si hay un espacio donde se juega la integridad de la vida de una persona, es en el espacio local. Y hemos descuidado. Y es verdad, tenemos solo 2 gobernadoras y tenemos el 5% de alcaldesas en el... Es un crimen, o sea, si tendríamos mucho más. Y hablo, bueno, poniéndole el apellido también, alcaldesas democráticas que no sean acosadas, como lo son hoy, ¿no? Con todas esas capacidades y competencias que tienen las mujeres, creo que allí podemos ir ganando también políticamente un espacio para educar, porque el espacio educa, el parque, todo lo que tenemos de la escuela, la casa, es lo que educa. Y ese también es un desafío, volverlo local como un espacio político a conquistar, porque ahí nos estamos también jugando la educación. Y ahí lo dejo porque... Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias. No sé si está Pedagogía del Amor presente, pero trabajamos justo a nivel nacional con otra organización
que justamente llega a la escuela porque ahí están las mentes y es desde allí donde tenemos que trabajar. Y llegamos a la sana conclusión, el último congreso, es que si ustedes no participan en política, le están dejando la política para quienes no califican. Mi primer partido político fue con Julia Geldres, la tía de Luz. Luz nos acompaña ahora, es una excelente educadora y con Julia caminábamos casa por casa y el partido se llamó Capacidad Ciudadana para decirles el poder está en ustedes, en quiénes van a elegir, en cómo van a elegir. El problema era que cada mes que cobrábamos se nos acababa la plata en pagar impresos y papelería y el combustible. Así es que no duró mucho, pero llegamos a elecciones. Las dejo con Luz, que ahora también me acompaña en la carrera política. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. La verdad que estoy muy emocionada, ¿no?, de haber escuchado a Marisol y a Patricia y arribamos a lo que es educación, porque de la educación depende el desarrollo de los pueblos. Y yo quiero empezar, ¿no?, con una frase que siempre a mí me motiva. Trabajo mucho lo que es el tema emocional, educación emocional en las escuelas, y es de Luther King, este activista que luchó por los derechos humanos. Hemos aprendido a nadar como los pájaros, a nadar veces, sin embargo, no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos, ¿no? Realmente esto es grandioso, a mí me inspira y esto yo lo comparto con profesores. Dios me ha bendecido, ¿no?, con trabajar con profesores de todo el Perú. Voy a muchas regiones y la verdad que conversaba ya antes de iniciar el evento. Habló de 3 aspectos fundamentales, ¿no?, que en cuanto a la violencia, la atención y la reparación. Yo creo que vemos ahora y también lo que escuchamos de los maestros, lo que escuchamos de las familias, son, la verdad, acciones reactivas, ¿no? Es decir, luego del hecho, pues nosotros actuamos, a ver a dónde llevamos, es decir, de lo que Patricia, y bueno, y hasta ahí se llega, porque la verdad no hay esa reparación. Y esa reparación es lo que termina limitando, termina generando tanto dolor, tanto sufrimiento a las niñas y en general a las personas que han sido violentadas. Y la violencia, lamentablemente, la vemos todos los días, porque la violencia tiene diferentes manifestaciones. Es la violencia de género, es la violencia sexual, es la violencia física. Y ahora, el hecho de tener a las redes sociales a nuestro alcance, lamentablemente, ¿no?, las familias y sobre todo los adolescentes no les saben dar un buen uso. Las redes como tal son buenas, sin embargo, no les saben dar uso. Y nos dicen los expertos, los psicólogos, que vivimos en un entorno de sobreestimulación sexual y de allí entonces la violencia que se vive día a día en las escuelas. Entonces, miren, yo desde mi experiencia quiero decirles, le decía a Patricia, ¿no?, que hablaba del currículo y efectivamente mucho depende del docente. Lo que vemos es que hay que entenderlo, hay mucha burocracia administrativa. Y yo les hablo lo que veo en los docentes porque trabajo con ellos, es que hay mucho tiempo que se dedica a la planificación, o sea, elaboración, documentos, y la verdad, y más a los maestros de la gestión pública, y queda poco tiempo para que realmente puedan dedicarse a diseñar estrategias, ¿no?, a implementar proyectos que podrían prevenir, porque yo creo que más que trabajar en la atención, en la reparación, lo ideal sería prevenir. Entonces, yo quiero decirles, quiero comentarles de acciones que nosotros, ¿no?, con un equipo de trabajo hemos desarrollado en aquellas escuelas, ¿no? Recordemos que en las escuelas públicas no hay un departamento de psicología. Las escuelas públicas
no tienen un psicólogo, ¿no? Y sí es necesario, o sea, no va al psicólogo el que esté enfermo, el que está loco, no. En algún momento necesitamos, porque creo que todos los seres humanos, sí, si bien es cierto tenemos alguna historia de éxito o las tenemos, también tenemos alguna historia de fracaso, todos, ¿no? Entonces, y a veces necesitamos esa palabra, alguien que nos levante, que nos saque del hoyo. ¿Qué hemos hecho? O sea, yo les hablo de acciones concretas que quizá podrían, y sí, en nuestro caso han ayudado. Uno, establecer en las escuelas comités de primeros auxilios psicológicos, atendiendo a que no hay psicólogos en las escuelas públicas. Ese trabajo lo hemos hecho. Es preparar a los maestros para que hagan esta tarea. No van a dar terapia porque no son los especialistas, pero sí les hemos dado herramientas, ¿no? Para que puedan detectar y atender, así como cualquier persona sin ser de la rama médica debe conocer primeros auxilios para curar una herida física, entonces también atender psicológica. 2, hemos elaborado manuales para prevención de conductas de riesgo, ¿no? Y la verdad que aquí ha sido un trabajo bastante fuerte. ¿Saben por qué? Porque las familias desconocen, porque las familias muchas veces, las madres defienden al agresor. O sea, es una cosa increíble lo que uno vive. Les cuento algo muy breve. Una niña, ¿no? Bueno, digo niña, 13 años ya adolescente, de una escuela, ¿no? De Trujillo, de la zona periférica, que estábamos dándole los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y lloraba y lloraba y le decía a la mamá, ¿no? A la mamá, pero diles la verdad, ¿por qué no les dices la verdad, no? Entonces, al final la niña dijo, ¿no? Dijo, la mamá se quejaba que la niña era malcriada, que decía así esas palabras. Y al final, ¿qué pedía la niña, no? Decía, yo le pido a mi mamá desde hace años, ¿no? Que salgamos de la casa donde estamos viviendo, porque ahí vive el hermano de mi mamá y el hermano de mi mamá me violó y mi mamá quiere, yo no puedo vivir con él, yo no quiero verlo, yo no lo soporto, mi mamá me obliga. Entonces tenía tal dolor y tenía que vivir ahí, ¿no? Y la niña se había escapado varias veces, pero obviamente tenía que volver. Y así, o sea, son incontables las situaciones que se producen en las escuelas. El tercer punto es el trabajo con las familias, ¿no? Que decía también, concuerdo con Patti, porque las familias, antes, digo, las escuelas, yo siempre le digo a los maestros, ¿no? No habían escuelas para padres. Bueno, habían las reuniones, yo estudiaba en una escuela pública, yo soy de un pueblo de la sierra, de Santiago de Chuco, de la tierra de César Vallejo, y nuestros padres iban a las reuniones solo cuando era de la PAFA, ¿no? Un tema de cuotas, un tema de actividades. Pero ahora todas las escuelas estamos obligadas a dar, o sea, a hacer para las familias, ¿no? Y yo les digo a los maestros, miren qué tal responsabilidad, qué tal desafío que tenemos, porque tenemos que no solamente asumir ese rol de padres o de padre, madre, mientras los niños, adolescentes están en la escuela, sino también asumir ese rol como ser mamá, papá de los padres. Porque la verdad los padres, no se viven confundidos, están desosegados, la salud mental deteriorada, y hablo de colegios públicos y colegios. Entonces, miren, eso es una realidad y los psicólogos dicen, vivimos en una generación de niños huérfanos con padres vivos. Es lo dicen. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Un aprendizaje que promueva la prevención. Eso yo creo que desde la escuela, desde las áreas de salud y educación, que son la base realmente, yo creo, para un desarrollo sano, un desarrollo pacífico y un desarrollo sostenible. Y hay un proyecto que les comento que lo hemos desarrollado, falta implementarlo, que para justamente prevenir estos casos de violencia es Adopta una Escuela. Pero todavía no hemos encontrado, ¿no? a la empresa privada que realmente nos quiera ayudar con este proyecto que se llama Adopta una Escuela, ¿no? Por un año para trabajar precisamente habilidades socioemocionales, interculturalidad,
inclusión. Entonces, de repente ya lo conversaré con la, ¿no? con la doctora, la forma, ¿no? de desarrollar este proyecto. Así termino. César Abraham Vallejo Mendoza, Bate, poeta santiaguino. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Luz. Bien. Han visto la columna de seguridad jurídica y la importancia de enfoque de género. Patricia, los quienes hemos reconocido importante sector tal cual. Caso política pública. Y para esas conclusiones tengo a una mujer que debería ser más. Y solamente voy a dar un ejemplo. Cuando no sabía qué hacer con el rescate de tanta mujer maltratada que nadie le sociedad que crea oportunidades. Muchísimas gracias, Natalia Manso. Bueno, yo solo 2 palabras. Primero, bienvenidas, esta es su casa. Ojalá que tomen el ofrecimiento con la sinceridad con la que se lo doy. Y entonces hemos empezado con Marisol hablando de derechos humanos, ¿no? Esos derechos innatos desde que nacemos, y de ahí hablamos los derechos dentro del entorno de la escuela, ¿no? Y de ahí las chicas salen al mundo laboral, viene el siguiente espacio de derechos, ¿no? Y resulta que ahí tampoco estamos seguras. La última encuesta que hizo Gender Lab, ¿no? en una muestra de 32.000 trabajadores, arrojó una cifra alucinante. Casi el 13% de los trabajadores afirman haber sufrido hostigamiento sexual laboral. De ellos, y hablo en masculino porque son ellos y ellas, la absoluta mayoría son evidentemente mujeres. Entonces, nos volvemos adultas y seguimos en un contexto de acoso. Entonces, el ciclo de violencia es como que no tiene un fin. El tema es cada una desde nuestro espacio cómo lo abordamos, ¿no? El mío es un poco más el corporativo. A veces es predicar en el desierto, hablar al presidente de un directorio o a los directores, ¿no? Que a veces parece que salieron de un parque jurásico. Oye, pero yo si me entero lo voto, ¿no? Pero ya. Salió la ley contra el hostigamiento sexual en el trabajo. Ahora ya tienen planes para prevenir supuestamente ese acoso y para identificar tempranamente los casos y tomar medidas correctivas o sanciones. Pero en la mayoría de las organizaciones sentimos que es pues como los planes anticorrupción, ¿no? Viene un consultor, un gurú, hace un manual, le pagas un fee, lo metes en el cajón, bueno, y para la finta y para una fee lo tienes, pero a la hora de la hora, depende quién sea el perpetrador. Bueno, ¿no? Si es alguien del staff, lo votan.
Si es a un mando medio, no sé, pero ¿y si es un alto ejecutivo? Es que es muy bueno, es un trome, vende un montón, no lo podemos perder, o qué roche, ¿no? Entonces también es como que el derecho a una vida libre de violencia depende, ¿no?, de quién es el perpetrador también, ¿no? Son derechos como subjetivos, depende quién te agreda, se cuestiona más o menos tu derecho a no sufrir violencia, ¿no? Y tengo un dilema absolutamente inconfesable sobre el tema de denunciar, ¿no? O sea, como feminista, como docente, siempre diré denuncia, no te dejes. Como usuaria del sistema de justicia de protección, tengo mis dudas. Y estoy empezando a pensar que no sé si ya me atrevo a seguir diciendo así en público denuncia. Yo diría denuncia informadamente. Yo escribí un artículo que sacó unas cuantas ampollas, ¿no? Porque me puse a hurgar así medio obsesivamente datos sobre, ya, por cada 100 denuncias finalmente cuál acaba en sentencia condenatoria, ¿no? Porque estamos en una especie de récord Guinness, ¿no?, de estadísticas, más denuncias, ¿no? Y el Ministerio de la Mujer cada año, y este año más denuncias, y hemos atendido a más víctimas, y hay más denuncias, es como una carrera, a ver, como si el hecho de que hubiera más denuncias fuera, no sé si bueno, malo, regular, pero en realidad, ¿qué importa cuántas denuncias hay? Lo que importa es cuántas sentencias hay, ¿no? Entonces me puse a buscar portales de... Soy química de profesión, entonces soy del dato, ¿no?, de saber del por qué, y no encontraba datos disgregados. Entonces, de lo poco que conozco el Perú, como dice Gloria, me olía que si no los publican es porque son un roche. Y efectivamente eran porque son un roche. Me puse a hacer pues esos pedidos que hacen a través del acceso a información pública, ley de transparencia, bendita ley. Te tienen que responder en 10 días hábiles, yo la amo. Y si no te responden, haces un reiterativo y los amigos de transparencia. Todo gratis. Rellenas un formulario en pantuflas desde tu casa y les haces la vida imposible. Al Ministerio Público le he hecho literalmente la vida imposible, al punto de que ahora empiezo a usar amigas, ¿no?, que ponen su nombre para hacer los pedidos, porque ya cuando ven mi nombre ya no me responden. Les juro, desde que saqué ese artículo, publiqué, solo una de cada 200 denuncias acaba en algún tipo de sentencia condenatoria. Y la doctora no me hará mentir, de una, que luego mejor sabes que yo. Pero digo ya, y Ministerio Público, formalización de acusaciones menos del 2%. Ya, ahora yo les pregunto, ahora sí más como, si me permite, empresaria. Si ustedes en su chamba, su tasa de éxito en lo que ustedes hagan es de 2 éxitos por cada... No, ¿cómo es? De 2 éxitos por cada 198 fracasos, ¿les votan? No, por cada 98 fracasos, ¿les votan o no? Eso en el caso de los fiscales. En el caso de los jueces, si tienen una venta exitosa de 199 fallidas, ¡chao! Y sin indemnización ya está. Todavía tienes que devolverles, no sé, el uniforme, ¿no? Entonces, ¿por qué razón los funcionarios del sistema de justicia se les permite esa bajísima productividad y esa pésima tasa de éxito? ¿O acaso 199 de cada 2 denuncian mienten? ¿No? Son unas absurdas difamadoras, denuncias falsas. ¿En serio? En el Perú no hay estadísticas sobre denuncias falsas hasta donde yo sé. En algunos otros países han hecho el ejercicio. Y la tasa de denuncias falsas es bajísima en general. ¿Por qué? ¿Qué roche salir a decir que eres víctima de violencia? ¿Quién disfruta con eso? ¿A quién le beneficia eso en qué espacio de su vida? ¿Te beneficia en tu entorno laboral decir que eres víctima? No. ¿Te beneficia con tu familia? Algunas, pero en muchos casos no. ¿Te beneficia con tus amistades? ¿Te beneficia en el colegio de tus hijos? ¿O te estigmatiza? Entonces, de verdad, 199 de cada 200 están tan locas que se exponen a todo ese escrutinio público. ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Por venganza? Por favor, que no nos insulten nuestra inteligencia.
Entonces, yo reivindico la exigencia también a los responsables de todo el sistema de protección y de fiscalización y de ejecución de las leyes contra la violencia en el país, que hagan su chamba y que les pongan indicadores. Y si un juez es incapaz de condenar un número de sentencias, chao. Y un fiscal si es incapaz de formalizar acusación, porque se le pasa el plazo, porque prescribe, porque el medio probatorio, ay, no sé, chao. Entonces, ¿qué hay detrás de esas estadísticas tan vergonzosas? Solo puede haber dos componentes. Uno, incapacidad, unida a falta de medios y presupuesto, por supuesto, y los buenos fiscales y jueces no tienen gente, no tienen recursos, todo. ¿No? O sea, la notificación que no te llega, ¿no? O le llega a tu agresor la notificación, tu notificación le llega a tu agresor, o le cambian una letrita de tu correo electrónico o un numerito de tu celular para que no llegue, o te denuncian en 4 comisarías diferentes consignando un distrito en el que tú no vives y nadie hace nada. Y los operadores de justicia ven a vista y paciencia, por ellos pasan esas leguleyadas y nadie denuncia de oficio. Y ven, saben que son leguleyadas. Nadie denuncia de oficio. ¿Qué pasa cuando una mujer es violada por 3 hombres y sale del médico legista con un informe de lesiones leves? ¿No? ¿Qué pasa cuando una mujer recibe 30 denuncias por parte de su expareja en diferentes instancias, en paralelo, y nadie se pregunta, ¿y cuál es la cronología o el contexto de violencia? El contexto de violencia no se analiza. Esto lo digo como usuaria, no lo digo como académica. No se analiza. A ti te dicen, no, marzo. No, mire, es que tiene que ver usted la cronología y el patrón sistemático de empapelamiento. No, aquí estamos el expediente 3742/2023. Entonces, el floro de el contexto de violencia, el floro de el enfoque de género, el floro de la vulnerabilidad, en mi caso, considerar tu condición de migrante, etcétera, no se implementa en la cancha. No se implementa. Entonces necesitamos proteger a los buenos jueces y fiscales, especialistas, secretarios que están intentando contra viento y marea hacer su trabajo en un contexto absolutamente corrupto. Y a esa gente, yo no sé cómo, Marisol, no tengo idea, pero de alguna manera hay que darles las herramientas o premiar su buen comportamiento, o yo no sé, y protegerlos para que la contaminación que está ocurriendo, por ejemplo, en el Ministerio Público, ¿qué hacemos? O sea, los buenos, los probos, se están quedando solos, ¿ya? Y tenemos que buscar a los malos elementos. Y tenemos que dar las herramientas al sistema de justicia para que también de oficio denuncie las malas prácticas que pasan delante de sus ojos. Y tenemos que exigir productividad, ¿ya? Como en cualquier otra profesión, no más ni menos, como en cualquier otra profesión. Y nada, creo que eso eran un poco las dos cosas que se me ocurre que podría aportar. Y muchísimas gracias a todas y feliz día. Muchísimas gracias a ti, Natalia. Es súper importante para nosotras el que estén aquí. Está siendo transmitido en todas las plataformas y estamos con ustedes para que también los casos que tienen en cada una de sus regiones los podamos ver, analizar y ponerlos en los lunes de trabajo, porque nos reunimos todos los lunes a analizar un caso, sea del que fuera. No sé si ha venido Cecilia, pero Cecilia, por ejemplo, nos enseñó a cómo determinar si un alimento está contaminado por insecticidas, por estos temas, porque cómo afectaba eso, cómo nos afectaba a nosotros, cómo se hacían millonarios cierto grupo y cómo eso se iba contra el bolsillo de las madres.
¿no? O sea, detalles de esa naturaleza, y es para que vean que dentro del tema educativo, dentro del tema de salud, de educación, hay una serie de componentes que lejos de verlo, nunca los analizamos, pero que sin embargo allí también está el factor corrupción, porque fueron elementos que hace tiempo están prohibidos, pero que en nuestro país y en ciertas regiones siguen ingresando, ¿no? O como vemos, cómo a pesar de haber capacitado en cada uno de los centros de emergencia qué contestar, cómo atender a la niña, cómo coordinar con salud, qué casualidad, pasa un caso como el de Mila, donde la misma funcionaria del CEN le dice, no, pero tienes que tenerlo. ¿Cómo? O sea, una niña de 11 años que estaba registrada como matriculada en la escuela. 11 años no sabía leer ni escribir, pero la madre tampoco. Y la madre era violentada como la niña. O sea, no respondía el sector salud, no respondía el sector educación, no respondía la comunidad porque la comunidad sabía. Y otra niña que abortó era siendo visitada todos los días por el fiscal, ahí sí la visitaban. O sea, casos terribles. Entonces, no solo agradezco su presencia, agradezco cada caso que ponen sobre la carpeta para que nuestra mente gire en 360 grados y vayamos encontrando juntas caminos de solución en la práctica y desde la política pública, siendo parte de ella. Y retomo lo que han dicho mis dos expositoras claves. La política es la que decide sobre todos los sectores, pero no queremos meternos en ella porque la política es terrible, es de lo peor. ¿Qué les parece si la cambiamos? Que viva el 8 de marzo.